El día de hoy les dije, vamos a hablar acerca de la culpa del pecado. Creo que, y no es por juzgar, pero creo que alguna vez todos hemos cometido pecado, ¿cierto o falso? Cierto. Y como dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos ¿de dónde? De la gloria de Dios. Entonces, nosotros no tenemos acceso directo al cielo porque somos hombres pecadores. Y al ser hombres pecadores necesitamos un sacrificio que nos haga aceptos delante de Dios. ¿Y ese sacrificio cómo se llama? Jesucristo. Cuando Él murió en la cruz, ese sacrificio se hizo efectivo. Pero para empezar a ver un poco más acerca del tema, vamos a hacernos la pregunta, ¿qué es culpa? Bueno, la culpa son sentimientos, ponga atención, de rechazo ante una situación que nos hace, esos sentimientos nos hacen incómodos, inaceptables o impuros. Esto nos lleva a un autocastigo por la violación de las leyes. ¿Qué dijiste, Lee? No te entendí nada. Bueno, en cristiano, en palabras más coloquiales, la culpa es aquel sentimiento en nuestro interior por algo que hemos fallado, ¿sí? Ejemplo, los niños chiquitos. No vayas a tomar el dinero que está en la mesa. Y el niño, por curioso, agarra 10 pesos, no para robárselo, sino para estar jugando, y de repente el niño pierde esos 10 pesos. Y el papá le dice, ¿dónde está el dinero? ¿No lo agarraste? Y la culpa hace que el niño se empiece a sentir incómodo, se empiece a sentir impaciente, nervioso. Y si es descubierto, regañiza, castigo, corrección. Y eso hace que el niño se sienta sucio consigo mismo. Eso es la culpa. Obviamente nosotros como gente más adulta, los pecados pues no van solamente de tener una simple moneda, van a cosas más grandes. Pero ¿por qué estamos expuestos o sensibles a la culpa? ¿Se acuerdan quién cometió el primer pecado en la tierra? ¿Quién? Adán y Eva. Ok, ellos fueron los primeros que cometieron el pecado, y cuando Dios los está buscando, ellos estaban escondidos y les dice, ¿dónde están? Y ellos, escondidos, es que estamos desnudos, y se tuvieron que vestir porque había algo que causaba culpa, el haber desobedecido a Dios. Y vamos a Salmo capítulo 7, versículo 11. Salmo 7:11. Dice así la palabra de Dios, Dios es un juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Di conmigo, justo. Ahora di conmigo, Dios es justo. La palabra de Dios nos está diciendo que Dios es un juez justo. Hay jueces que son injustos, pero Dios es un Dios que es justo. Y dice la palabra, Dios está, ¿qué? Airado contra el impío todos los días. Es decir, aquel que es pecador, Dios está enojado con él. ¿Cuánto tiempo? ¿1 hora? ¿2 horas? No, dice todos los días. Aquella persona que no ha sido limpia de pecado, Dios está enojado con él todos los días. Y ojo, no vamos a ver el enojo como se lo llegaron a explicar a usted de chiquito. Dios se va a enojar contigo, mi vida, Dios, si agarras eso, Dios se va a enojar contigo, chiquito, y ya no te va a querer en el cielo. No, eso no es enojo. Ese es un mal aprendizaje que ha tenido el niño y una mala enseñanza. El enojo de Dios lo podemos ver en la palabra. Cuando el pueblo de Israel tuvo que andar 40 años en el desierto dando puras vueltas. ¿A causa de qué? De que ellos querían un Dios y comenzaron y hicieron un becerro de oro bien bonito acá, pero era algo que estaba en contra de la voluntad de Dios. Y eso provocó la ira de Dios al grado de que esa generación que había cometido el pecado no entró a la tierra prometida, sino fueron los hijos los que tuvieron que entrar.
Entonces, aquel que comete pecado desata la ira de Dios. Y yo les decía en una ocasión, Dios no castiga, sin embargo nosotros nos ganamos el castigo por la desobediencia a su palabra. Si tú tuviste un castigo fue porque has desobedecido la palabra de Dios. ¿Acaso alguien te obligó a pecar? Nadie. ¿Alguien te puso una pistola y comienza a maldecir a tu prójimo? Claro que no. Lo hacemos porque somos humanos y tenemos una naturaleza. Ahora, vamos a hacernos la pregunta, ¿qué acarrea el pecado? El pecado no solo involucra el hecho de impureza, sino que con el pecado viene la culpa, ¿sí? Cuando nosotros pecamos, dice la palabra, es por cuanto todos pecaron, están destituidos ¿de dónde? De la gloria de Dios. Entonces, al estar destituidos de la gloria de Dios y estar apartados de Él, eso nos hace impuros. Pero aparte de la impureza, súmele la culpa. O sea, decir, ay Señor, te pasas, ¿no? Ya impuro y luego culposo, te pasas. Así es el diseño del ser humano. Con el pecado viene la culpa. Todos tenemos un mecanismo mental en el cual se aloja la moral y es donde se aloja la culpa. ¿Sí? Todos, sin excepción de nadie, tenemos algo que se llama mente. Donde están nuestros pensamientos, nuestras ideas. Y aunado a eso está el alma, donde se generan los sentimientos. Y todo ser humano tiene sentimientos. Algunos no lo saben expresar, otros los expresan de más, pero todos tenemos sentimientos, ¿sí? Y podemos generar culpa. Pero ojo, quiero que ponga atención en esto. Todos tenemos ese mecanismo mental donde podemos alojar la culpa. Y podemos estar diciendo es que por mi culpa. No, podemos estar generándonos un sinfín de ideas. Pero como hijos de Dios tenemos al Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo hace algo extraordinario. El pecado queda como una culpa nada más. ¿Sí? Nosotros cometemos pecado y sabemos que hicimos mal y la culpa va a estar ahí rondando en nuestra cabeza. Pero por otro lado, nosotros que somos hijos de Dios, tenemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, en lugar de actuar como alguien que se la pasa condenándonos, va a generar en nosotros consuelo. Va a ser alguien que nos va a guiar y claro, nos va a corregir, pero no nos va a señalar y nos va a estar recordando a cada rato nuestro pecado. Entonces, si tú eres un hijo de Dios, tienes la garantía total de que el Espíritu Santo a cada momento va a estar recordándote lo que hiciste mal para que lo cambies, para que mejores, no para señalarte. La culpa ahí se queda. Si nosotros no somos hijos de Dios, nos quedamos con la culpa y eso va haciendo cadenas en nuestra vida y no se diga en la vida de nuestros hijos. Vamos a ver lo que son niveles de culpa. Y para esto necesito que rápidamente todos vayamos a la palabra de Dios en Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 47 y 48. Ok, ya lo tiene, ahí apártelo, ahorita no lo vamos a ver, solamente apártelo. Tenemos 3 niveles de culpa, haga conmigo 3, todos levantamos los deditos, 3. El primer nivel de culpa es cuando cometemos pecados de naturaleza y transgresión personal. El ser humano tiene esa naturaleza de ser pecadora. ¿Por culpa de quién? Pues de Adán y de Eva. Al desobedecer a Dios en un principio, esa naturaleza se nos implanta a nosotros. Pero hay algo aquí, transgresión personal. La transgresión personal es romper aquellas cosas que se nos enseñaron de chiquitos que eran buenas. Por ejemplo, a mí de chiquito mi abuelita me decía, cuando alguien se suba al camión y sea mayor de edad, sea mujer, por caballerosidad y porque eres alguien que tiene respeto, te debes de parar y debes de cederle el lugar. Pero llegó un punto donde pues la pena, los amigos, y se subía una viejita apenas y podía con su mandado.
Y en lugar de ayudarla, y yo veía si pasaba la viejita. Y ahí pobre viejita pasaba y a veces también lo hacían con maña. Se quedaban paradas ahí esperando así como diciendo, a ver a qué hora me cede lugar el joven. Y yo, y eso generaba en mí un sentimiento de culpa y decía, ay, esto me lo enseñaron de chiquito y es algo correcto que debo de hacer. Y se supone que soy hijo de Dios, tengo que responder a ello. Y llegó un punto donde entendí que no debía de ser así. Hay cosas que nuestros padres nos enseñaron que son buenas y debemos de respetar. Hay cosas que hay que desechar y eso nos los va a ir indicando el Señor. Lucas 12, 47 y 48. Dice así la palabra de Dios en esta parte, dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. El segundo nivel de culpa es pecados de ignorancia y de conocimiento. Este conocimiento se obtiene a raíz del tiempo y sabemos por la palabra de Dios qué cosas no debemos hacer. En la palabra tenemos algo que se llaman 10 mandamientos. Y el Señor cuando vino, Él demandaba de sus hijos que lo imitáramos. Y Pablo está diciendo en una de sus cartas, sed imitadores de mí porque yo soy imitador de Cristo. Entonces, se nos ha dado una ley y hay cosas que conocemos. Y vamos a ir a un ejemplo muy burdo. Aquella persona que no conocía que los tatuajes eran incorrectos delante de Dios y se hace un tatuaje y luego viene al conocimiento de la palabra de Dios y se le dice, ¿sabes qué? Delante de Dios esto no es correcto. Va a generar en él dos cosas. Una, culpa, y dos, se va a sentir ignorante. ¿Por qué? Porque va a haber alrededor personas que ya lo saben y él va a decir, híjole, ¿por qué no lo supe antes? ¿Por qué no? Y va a generar en él un sentimiento de ignorancia. Esto es el nivel que tiene el pecado. Y aquellos que saben lo que debemos, y nosotros más, sabemos lo que debemos hacer y no debemos hacer y pecamos, acabamos de leer en Lucas que aquel que no conocía cuál era el pecado, los azotes serán menos. Pero aquel que conocía cuál era el pecado y aún así lo hace, entonces los azotes serán más. ¿Qué cosas estás haciendo en tu día a día? Hijos con sus padres, padres con sus hijos, hermanos, primos. ¿Qué cosas están haciendo en su diario vivir que no van de acuerdo a la voluntad de Dios? Porque ahí los azotes son más severos. Y debemos de tener mucho cuidado en eso. Y el tercer nivel de culpa son pecados de flaqueza. Vamos a Mateo capítulo 26. Mateo 26, versículos 34 y 35. ¿Ya lo tienen? Dice así la palabra de Dios. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. El nivel del pecado de flaqueza tiene que ver con lo que hizo Pedro aquí. Cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, ciertamente te digo que tú, antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Y Pedro, bien, a veces tenemos una actitud de Pedro y decimos, no, ¿cómo crees? Yo soy Pedro. ¿Cómo crees que yo te voy a fallar? Y a veces lo hacemos jóvenes con los padres, ¿cómo crees, madre? ¿Cómo crees que yo voy a hacer tal bajeza? ¿Cómo cree, pastor, que yo voy a andar haciendo cosas que no? ¿Cómo cree? Y nos sentimos fuertes en nuestras propias fuerzas. Y llega el momento de que la tentación toca la puerta. Uy, está fuerte la tentación. Llega la tentación, toca la puerta y dice, Uri, róbale dinero a tu papá. Y decimos, no, yo soy fuerte, pero sí ocupo dinero.
Lo mismo le pasó a Pedro. Y este nivel de culpa genera en nosotros que después querramos recompensar a quien hemos fallado a través del chantaje o a través de congraciarse. Por ejemplo, todos aquí fuimos hijos, todos, sin excepción de nadie. Y alguna vez hicimos algo que a nuestros padres les molestó y sabíamos que eso que habíamos hecho era incorrecto. Y nos acercábamos con el papá y le decíamos: papi, ¿ya viste eso? Para congraciarnos, papi. Está bonito, ¿no? Y el papá enojado. Sí, está bonito. Papi. Y a nosotros, bueno, a mí me pasaba mucho con mi mamá. Yo era un niño bien travieso. Y una ocasión, estando en casa, estaba jugando fútbol adentro de la casa. Y ya me habían dicho muchas veces: adentro de la casa no se juega fútbol, para eso tienes patio. Pero pues yo me sentía Maradona. Y agarraba la pelota y empezaba a patear. Y en una de esas agarré el balón y según yo iba a hacer una chilena, ¡pum! Y le doy al foco, revienta el foco. Cae el foco y yo, ¿qué voy a hacer? Y sale mi mamá de la cocina: ¡te estoy diciendo que no jugaras aquí adentro! Y sabía que me iba a tocar una. Y como buen niño agarré y patitas, ¿para qué las quiero? Me voy atrás del cuarto, me puse atrás de la puerta, según yo ahí nadie me iba a encontrar. Y escucho los pasos de mi mamá. Dije, ya valí. Pero yo atrás de la puerta, según no haciendo ruido, y ya sabía ya dónde me escondía, pues soy su hijo. Abre la puerta y me empieza a decir: te estoy diciendo que no juegues y la. Y en eso Uri tenía como 3 años, llega con una tortilla, con un aguacate, bien tranquilo, y mi mamá regañándome: te estoy diciendo. Y la agarra por atrás. Y mi mamá: ¿qué pasó, mijito? Y Uri: ¿me haces un taco de aguacate? Le hace su taco de aguacate, se da la vuelta y ¿en qué estábamos? Y muchas veces hacemos cosas que no son correctas y esperamos que llegue un Uri pidiendo un taco de aguacate para que esa persona que nos estaba diciendo algo se le olvide. A veces tenemos ese tipo de debilidad y debemos de tener mucho cuidado en ello. Codea al que tienes a tu lado y dile: no te duermas. Y vamos todos al libro de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Di conmigo: Dios es juez, pero es mi Padre. Hay que diferenciar, porque cuando alguien está en una posición de juez, obviamente el nombre lo dice, se va a encargar de hacer justicia. Aquello malo que se cometió, corregirlo. Aquello bueno que se hizo, recompensarlo. Y un padre se va a encargar de hacer misericordia. ¿Qué padre no va a defender a su hijo? Es extraño. Todo padre va a defender a su nene, a su bebé. Es algo que siempre me ha dicho mi mamá: ustedes no van a dejar de ser mis bebés aunque ya tengan 40 años. Lo entiendo. ¿Qué padre no va a defender a su hijo? Y vamos ahí en Lucas capítulo 15, versículo 12. Vamos a leer del 12 al 13. Todos juntos, acompáñenme a leer. Dice así: y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Qué dice el título? Parábola del hijo pródigo. Esta historia la sabemos. Y aquí, en el versículo 12 y versículo 13, se nos está dando un mensaje donde el hijo está diciendo: yo puedo solo y no necesito de mi padre, solamente necesito su dinero para sobrevivir. ¿Cuántas veces tú
le has dicho a Dios, no necesito de ti? Pero cuando llega el momento de ¿quién quiere la bendición de Dios? ¡Ya! ¿Cuántos quieren recibir al Señor y las bendiciones que Él tiene? ¡Ya! Pero cuando se trata de cumplir las responsabilidades con el Padre, ahí sí de, yo no, tengo cosas que hacer. Aquí en el versículo 12 y versículo 13, el hijo pródigo le dice a su padre, Padre, solamente necesito tu dinero, sin ti yo la voy a hacer, voy a sobrevivir, solamente dame mi dinero, lo que me corresponde y me voy. Y el padre, en el entendido que tenía que darle lo que le correspondía, le dio el dinero y no lo detuvo. Vamos al versículo 14 al 17, dice así, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que se comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviéndose en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? La culpa trae consigo una pena. Pero eso va a continuar la siguiente semana. La pena, vamos a hablar de la pena la siguiente semana. Vamos a centrarnos en la culpa. El hijo, cuando llega con los cerdos, porque era la necesidad, lo que Lori y yo, está con los cerdos y veía que los cerdos comían, pero él no comía. Pobres cerdos. Y él deseaba tener lo que los animales estaban degustando, por lo menos. Y recuerde, dice, en la casa de mi padre hasta los que trabajan para él tienen comida, no les falta nada. Y comenzó a culparse y a culparse. Y seguimos en la palabra, versículo 18 al 20. Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Ahí le dejamos tantito. Esta historia algunos ya se la han de saber, porque ya la hemos contado varias veces. Pero para dejar un poco claro, la volveré a contar. Dile al que tienes a tu lado, pon atención. Cuando yo tenía aproximadamente de 4 a 6 años, veníamos a quedarnos luego acá y en una escuelita bíblica nos mandaron a mis abuelitos, mi mamá y creo que Uri y yo. Abdi creo que todavía no estaba. Y nos mandaron para acá, yo estaba aquí en la escuelita bíblica de vacaciones, de verano. Y era la primera vez que yo me había separado de mi padre, porque él por el trabajo no podía estar aquí toda la semana y se había quedado en la Ciudad de México. Pasaban los días y yo estaba acostumbrado a que todas las noches llegaba mi papá, ponía una colchoneta, una esponja, los que conocen a Chucho era su cama, agarrábamos su cama y él se ponía atrás de mí y me daba marometas y yo me ponía atrás de él y según le daba marometas. Y nos poníamos a jugar y era la primera vez que yo me separaba por mucho tiempo de mi papá. Pasaban los días y yo anhelaba que llegara y sabía que llegaba el viernes y yo tenía consciente de que los viernes era el día que nosotros llegábamos aquí, porque mi papá ya no trabajaba los sábados. Él traía en su camioneta un claxon muy peculiar, creo que era de tráiler o de tren. Entonces lo tocaba desde lejos y a lo lejos se escuchaba cuando él llegaba. Y él ha tenido esa maña, cuando vamos a salir o anuncia que llega, desde lejos empieza a tocar el claxon, pip, 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 anunciando su llegada. Y esa ocasión yo estaba acá en la cocina, estaba sentado esperando a que diera la hora para que llegara mi papá. Y a lo lejos escucho que empieza a tocar. Pi, 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 patitas, ¿para qué las quiero? Salgo corriendo, veo la camioneta, veo que mete la camioneta, veo que mi papá se baja, corro hacia él despavoridamente, me la aviento a los brazos y le digo, papá, no vuelvas a dejarme, no me vuelvas a abandonar. No me estaba abandonando, pero me había dejado una semana y para mí fue mucho. Y él empezó a llorar, me abrazó y me dijo, te extrañé. Yo le decía, papá, también te extrañé. Y
Seguimos en la palabra, versículo 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Imagínense al hijo pródigo llegando todo pobrecito, y el padre cuando lo ve, en lugar de decir otra vez ya vino este, lo ve, corre, se abrazan. El padre lo besa y le dice: hijo. Versículo 21, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. La culpa estaba ahí, la culpa estaba llenando el corazón del hijo. Pero aquí, Dios como juez nos está diciendo: yo tengo todo el derecho de rechazarte, porque el pecado y Dios no se llevan. Sin embargo, Dios en su misericordia quita el pecado de nosotros, para que podamos correr a Él y abrazarlo, desvivirnos en sus brazos. Di conmigo: Dios juez, Dios Padre. Como Padre, siempre te dará un abrazo que va a disipar la culpa que haya en tu corazón. Ahora, ojo, no es que vaya a recompensar tu error, no. Él va a corregir aquellas cosas que tenga que corregir en tu vida, pero en su amor nos limpia del pecado. Y yo les estaba platicando esta anécdota de mi padre, y quiero que la traspolemos a nuestra vida espiritual. Hay ocasiones en las que la culpa por un pecado que hemos cometido viene a repercutir en nosotros. Y ahora, auméntale que esa culpa, tal vez tú perdiste un ser querido, ser amado, y no le dijiste aquello que deseabas decirle, por lo menos un perdón, por lo menos un te amo, y ya no está vivo para que se lo digas. Y la culpa va a estar ahí, te va a estar tocando. Ahora imagínate, tú vas a ser Eli por un momento y estás en ese recinto esperando a que alguien venga, toque el claxon desde lejos, para que corras despavoridamente a abrazarlo, a aventarte y decirle: no me vuelvas a soltar. Hoy el Señor está llamando a tu puerta y te está diciendo: aquí estoy, ya llegué. Y a veces esa culpa nos hace pensar y nos hace sentir que expresemos: no me vuelvas a dejar, no has estado. Y sentimos esa ausencia del Padre. Y tal vez tú no sabes cómo se siente el abrazo de un padre, porque tal vez lo has tenido ausente. Y puedes decir: ¿cómo puedes hablar de un padre si para mí la figura de padre está rota? Para mí el padre no existe. Hay un padre que tiene la figura perfecta de padre.